Padre, en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de tu divina presencia, alabándote, Padre, glorificando tu santísimo nombre, dándote muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y muchas gracias, Padre, porque nos permites tener esta escuela bíblica de vacaciones, la cual ponemos en tus santas y benditas manos, Padre, suplicándote, Padre, que sea de bendición para los oyentes. Te pedimos que uses poderosamente a nuestros hermanos maestros, Padre, y que prepares la mente y el corazón de los niñitos que han de escuchar la enseñanza de tu palabra, Padre, y que, Padre, tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de los corazones de los niñitos, Padre, y ellos puedan conocerte a través de la enseñanza de esta escuela bíblica de vacaciones y de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal, pero también como su amigo fiel. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ay, un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. El consuelo en la tristeza me quita toda afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Existen, ¿verdad?, para llevar y comunicar el Evangelio y la palabra de nuestro Dios. El trabajo o la obra de Dios no es solo dentro del templo, sino también fuera del templo. Y los misioneros para eso están, para salir fuera del templo y llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Existen tres tipos de misioneros. Hay misioneros locales, misioneros nacionales y misioneros extranjeros. Los misioneros locales son los que trabajan aquí mismo en nuestra ciudad. Los misioneros nacionales son los que trabajan en nuestro país, México, y los misioneros internacionales son los que van a otros países. También hay un sostenimiento espiritual, que ese es el que debe de buscar el misionero, y por eso este debe ser llamado. Si Dios lo ha llamado a ser misionero, ¿verdad?, Dios no le va a fallar. Dios le va a suplir todas sus necesidades. Así que aquí la importancia en el sostenimiento de un misionero es que éste sea un misionero que ha sido llamado a hacer tal función dentro de la iglesia. Y Dios usa a las iglesias para sostener a estos misioneros. Dios les bendiga, hermanos. Hola, bienvenidos de nuevo a esta su clase de memorización
de textos. El día de hoy vamos a aprender otro texto que está en Proverbios 27, pero ahora el versículo 10. Hoy vamos a hacer algo muy diferente que el día de ayer. Hoy voy a poner el texto, pero van a faltar ciertas palabras y ustedes van a tener que adivinarlas. Así que aquí está el texto. Bueno, hermanos, el texto es Proverbios 27:10, que dice: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Dios tanto nos amó, que a su Hijo nos envió, para que el que cree en Él no se pierda y tenga hoy vida eterna. Todos podemos volver a nacer. Dios tanto nos amó, que a su Hijo nos envió, para que el que cree en Él no se pierda y tenga hoy vida eterna. Todos podemos volver a nacer. La vida vive en ti, los años se van y acabarán, y Dios puede renacer. Siempre vivirás en la mansión celestial. Dios tanto nos amó, que a su Hijo nos envió, para que el que cree en Él no se pierda y tenga hoy vida eterna. Todos podemos volver a nacer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios tanto nos amó, y a su Hijo nos envió, para que el que cree en Él no se pierda y tenga hoy vida eterna. Todos podemos volver a nacer. Todos podemos volver a nacer. No son muchos, pero Dios los puso ahí, un poquito más cercanos, me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más el calibre del amor
de mi Padre celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena. Buenas tardes, nuestros queridos hermanos y hermanas en Cristo. Este día continuamos con la serie de estudios basados en Jesús, el mejor amigo, y este día toca tratar el tema Jesús, el amigo que da vida eterna, y para ello nos vamos a basar en las lecturas bíblicas que vamos a encontrar en Juan capítulo 3 versículos del 1 al 21, capítulo 7 versos del 50 al 52 y capítulo 19 versos del 39 al 40. Si les parece bien, hermanos, acompáñenme a hacer una oración. Padre Celestial, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando alguien se acerca a ti, Señor, tú siempre estás interesado en esa persona, Señor, en salvarle, Señor, y en mostrarle el camino para llegar a ser una nueva criatura, para llegar a tener la vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por tu gran nombre, por tu poder y por tu misericordia. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si vamos a tratar acerca de la amistad, tenemos que saber qué es la amistad. Y vamos a ver que es un concepto difícil de definir. Por eso recurrimos a varios medios para tratar de entender qué es lo que piensa las personas acerca de lo que es la amistad. Recurrimos a una enciclopedia que está en el internet llamado Diccionario Enciclopédico Wikipedia, y ahí dice que es una relación afectiva que se tiene entre dos personas, que se mantiene sobre la base de la reciprocidad y el trato asiduo, y que tiene valores fundamentales sobre los cuales se sustenta, que son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Un pensador latinoamericano bastante influyente el siglo pasado fue Atahualpa Yupanqui, y él pensaba que la amistad es ver tu yo reflejado en otra persona. Recurrimos a un diccionario cristiano y ahí se nos dice que amigo es aquel que ofrece su amistad. Amigo es aquel que demuestra con hechos cuán realmente ama y le importa una persona. Como vemos, no hay un concepto muy claro acerca de lo que es la amistad. Quizás el concepto que abarca más rubros es el concepto que nosotros encontramos en el diccionario del internet, en el diccionario de Wikipedia. Pero vamos a ver ahora qué es la amistad y qué no es la amistad a la luz de un encuentro, el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, y vamos a tocar algunos versos de la Biblia. Hermanos, vamos a ver solamente las cosas circunstanciales. No espere una explicación teológica profunda de las cosas, hermanos. Vamos a ver la forma, el trato, cómo el Señor abordó la situación con Nicodemo y qué fue lo que ofreció a través de su amistad. El encuentro de Jesús con Nicodemo lo relata Juan en su capítulo 3 desde el verso 1, pero nosotros siempre hemos insistido en que leamos el pasaje inmediato anterior para saber cuál era el contexto del pasaje que estamos estudiando, y nos vamos a remontar un poquito hacia atrás al capítulo 2, verso 23, y así nos encontramos que Jesús durante la fiesta de la Pascua había hecho muchas señales. Juan llama a los milagros señales, y es así como se produce el encuentro, el primer encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre de origen griego, muy popular entre los judíos de aquel entonces, y que significa victorioso con el pueblo o el que triunfa al lado del pueblo. Era representante de la oposición religiosa al mensaje de Jesús. Fieros oponentes, los fariseos, a cualquier enseñanza de nuestro maestro. Posteriormente planearon y lograron eliminar a Jesús.
Él era un prominente miembro del Sanedrín, que era el círculo religioso más influyente del fariseísmo, obsesionados todos ellos en no manchar su conducta con ninguna acción inapropiada. Muchos piensan que esta es la razón por la cual vino a Jesús de noche, para no ser visto por otras personas que aprovecharan el encuentro, para hablar mal de su persona. Un amigo no se avergüenza de su amigo. Cristo no le reprocha la hora, ni le reprocha las circunstancias, y quizás Cristo, conociendo el corazón de cada uno de los hombres, dice la palabra de Dios, que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio, pues él sabía lo que había en cada uno de los hombres. Quizás el Señor descubrió en él una necesidad sincera, o quizás solamente era para saber qué había de más con aquel hombre que hacía señales. No le echó en cara nada. No tuvo una actitud religiosa como muchos de nosotros a veces actuamos y les echamos a la gente en cara sus acciones, sus hechos. No le leyó el Salmo 119, 113, donde dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Su anhelo más profundo en realidad era el contacto con el hombre. Era el contacto con Nicodemo, aun cuando este encuentro se dio en condiciones precarias e imperfectas. Tarde o temprano, Nicodemo aprendería que no se puede servir a dos señores, ni se puede continuar cuidando la imagen. O se es de Cristo o se es contra Él. Lo que el Señor manifestó sin palabras aquí es que como buen amigo le acepta y se interesa por Nicodemo. Observe la manera como Nicodemo se presenta ante el Señor. ¿Qué convicciones respaldan el saludo que extiende a Jesús? ¿Cuál es el error en su declaración? Nicodemo solo expresa el concepto humano. Si una persona realiza buenas obras, indudablemente la mano de Dios está sobre él. Si hace señales, si hace milagros, el Señor debe de estar con esa persona. En Mateo 7, Jesús expresó lo contrario. Realizarían milagros, expulsarían demonios y hablarían en su nombre, pero ninguno sería conocido de Dios. Las señales visibles definitivamente no son el parámetro o el instrumento para juzgar si una vida o una persona está encaminada en los intereses de Dios o no. Un buen amigo corrige al amigo en error. El Señor le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La carne no puede juzgar lo que es del Espíritu, porque lo que es del Espíritu es invisible al mundo de la carne. Nicodemo, a pesar de ser un maestro de la ley, no parecía encontrarle explicación a la metáfora utilizada por Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quería entender los aspectos espirituales en términos carnales. Un buen amigo es claro en su explicación. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, fue lo que le dijo. La entrada al mundo espiritual no deja lugar a la participación del ser humano. El agua, probablemente en el contexto que estamos hablando de Juan, representa la purificación. En el capítulo 2, verso 6, dice que allí estaban 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Y probablemente también estaba relacionado al bautismo del arrepentimiento que practicaba Juan. No estoy diciendo que el bautismo es necesario para la salvación, que quede bien claro. Quizás estaba relacionado con el arrepentimiento que predicaba Juan.
Es lo que estoy tratando de decir. El arrepentimiento y el Espíritu Santo, ambos necesarios, pero simple y sencillamente, si vamos al fondo de las cosas, es simplemente el Espíritu Santo, porque el que produce en la persona el reconocimiento del pecado es el mismo Espíritu Santo, y al provocar aquel sentimiento de pecado, entonces es lo que inspira al hombre para arrepentirse. Nuestros testimonios muy frecuentemente dejan la sensación de que nosotros fuimos los protagonistas de aquel acto maravilloso de la conversión. El milagroso paso de las tinieblas a la luz fue posible solo por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El nuevo nacimiento es un verdadero milagro en nuestra existencia. No hay más que nuestra decisión a la acción del Espíritu Santo de mostrarnos nuestro pecado, y a la acción del Espíritu Santo de redarguirnos de que estando en pecados y sin arrepentimiento somos culpables de juicio. Así es como actúa el Espíritu. Jesús tuvo que echar mano de las más sencillas analogías de la vida cotidiana para ilustrar los conceptos relacionados con el reino de Dios. Un buen amigo guía con amor. El viento provee una excelente ilustración para aquellos que deseen entender algo del misterioso accionar del Espíritu Santo. ¿Qué características tiene el viento? ¿Cómo sabemos de su existencia? ¿Qué similitud guarda con el accionar del Espíritu Santo? El viento es invisible. Aún con la tecnología actual no es posible ver sus partículas. Del mismo modo, no podemos ver al Espíritu. Su mover es en secreto. Lo que sí podemos sentir son los efectos de la presencia del viento. El Espíritu ha estado obrando, pero no podemos ver las formas en que se mueve, ni los lugares recónditos del ser en los cuales actúa. Solo podemos dar testimonio de que el viento de Dios ha estado soplando. El nuevo nacimiento es un acontecimiento que, en su esencia, está velado a los ojos del hombre. Cuando intentamos entenderlo con parámetros del mundo terrenal, acabamos tan confusos y perplejos como Nicodemo. Un buen amigo no confunde a su amigo con sus explicaciones. La mente humana no puede abarcar los asuntos espirituales porque pertenecen a otro mundo, precisamente el mundo espiritual. Solamente podemos comprenderlos por la acción del Espíritu Santo. A pesar de esto, el hombre desea explicar minuciosamente el proceso de la salvación y termina muchas veces confundiéndose más. Disensiones al querer entender el actuar misterioso del Espíritu Santo, y se hacen listas de acuerdo a la doctrina de elección de las secuencias de eventos salvíficos. Los calvinistas, los arminianos o la teología que se maneje. No podemos convertir en método lo que Jesús mismo describió como un misterio, de manera que hemos desplazado al Espíritu para insertar al hombre como protagonista principal en este acontecimiento sagrado. No es absolutamente la intención de esta clase analizar la profundidad y todo lo que entraña el texto de Juan 3:16. No. Pero, no obstante, podemos afirmar que capta la esencia del corazón de Dios. Su corazón se mueve por el amor, no por aquel que se refiere solamente a un sentimiento como en el hombre, que le inspire a escribir a una estrella, a una flor, a una mujer, etc. No, es un sentimiento que incita a la acción, y en esta empresa encierra un sacrificio del cual la muerte en la cruz es apenas solo una parte. Un verdadero amigo descubre su corazón. Este texto claramente revela que Dios es un Dios misionero.
cuando observa una situación donde existen las tinieblas, el desorden y la muerte, se siente impelido a intervenir, es decir, se siente impulsado a actuar. El Padre siempre actúa porque de no hacerlo estaría negándose a sí mismo, y no podemos escapar al hecho de que nosotros, como pueblo suyo, como seguidores de Cristo, nacidos de nuevo, hemos sido llamados a movernos de igual manera. El Padre es generoso y amplio en perdonar. Tiene como objetivo la salvación de aquellos que están en tinieblas y no su condenación. Véalo en el verso 17. Cuidado con las iglesias o cuidado con los creyentes que se transforman en un estorbo para que los perdidos se acerquen a la salvación en Cristo. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de aquel encuentro que tuvo con Jesús aquella noche? ¿Qué había aprendido Nicodemo? Los líderes religiosos del Sanedrín acababan de afirmar que las personas importantes, es decir, aquellas que conocían la ley, no podían creer en Jesús. Él no era un maestro, ningún rabino le había educado. Aún así, Nicodemo ahora sí se dispone a hablar. Habían condenado a la multitud por no conocer la ley, y como no conocían la ley, entonces seguían a Jesús. Eran unos ignorantes siguiendo a otro ignorante. Y lo que Nicodemo hace es mencionar la injusticia con la que ellos aplican esa ley. Un buen amigo defiende a su amigo. Muchos afirman que su defensa fue tibia y muy tenue. Pero preguntémonos, ¿qué hubiera logrado hacerlo de otra manera? Solo hubiera aumentado más su furor. Quizás Nicodemo pensó que lo mejor que él podía aportar a la causa de Cristo era que aquellos fariseos vieran la debilidad legal de su postura legalista. Aquel hombre que se había escondido y que había ido a Jesús de noche estuvo dispuesto ahora sí a recibir la censura y la voz acusadora de aquel Sanedrín. Le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Eres un ignorante, estudia y ve que de Galilea que nunca ha nacido ningún profeta allí. Nicodemo definitivamente había cambiado. Algo había cambiado en su corazón. Esta última aparición de Nicodemo la encontramos en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Los otros evangelios solo mencionan a José de Arimatea en la sepultura de Jesús. Sin embargo, el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, menciona a Nicodemo y para identificarle le menciona como el que antes había venido a Jesús de noche. Nicodemo trajo consigo una mezcla de mirra y aloe. Cabe mencionar que es la única ocasión en el Nuevo Testamento que se mencionan los aloes. Un buen amigo provee ampliamente en casos de necesidad. Era costumbre colocar este tipo de especies entre las sábanas que envolvían el cadáver. Lo que se sale de lo común es la cantidad que trajo. Dice la escritura que fueron como 100 libras, es decir, unos 34 kilos. La espléndida provisión podría querer mostrar que Nicodemo, al igual que José de Arimatea, intentaron rendir a Jesús el mejor homenaje posible, ya que no lo habían podido hacer mientras su maestro estaba vivo. No espere a que la muerte de su amigo, de su amiga, de su compañero, de su familiar o de cualquier persona que esté cerca a usted, de su vecino, le sorprenda sin que usted pueda brindarle lo más importante que ellos necesitan, que es la salvación en la fe puesta en Cristo Jesús. Es necesario observar la extraordinaria diversidad que existe en el ministerio de Cristo. No encontramos en los evangelios dos relatos donde Jesús haya utilizado el mismo método
para acercarse a la gente. En cada ocasión recorrió el camino idóneo para la vida de aquel a quien deseaba bendecir. Su estilo nos invita a discernir dónde y cómo está soplando el Espíritu en la vida de los que están a nuestro alrededor, para que unamos nuestra vida a lo que el Señor ya está realizando. Nunca rechace hablar y testificar del Señor en su vida. Así la aplicación de esta clase es: nadie puede ser rechazado por ninguna causa para conocer el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Todos estamos llamados a movernos donde sopla el viento del Espíritu Santo, y nuestro gran amigo Jesús ya nos dejó un fiel ejemplo. La pregunta es: ¿seremos capaces de seguirlo?